el tema de lo de Anton LaVey, bueno, aquí ya vamos a hablar sobre Anton LaVey. En el video tú habías comentado de que te parecía antipática su doctrina y demás y todo eso, Sí. pero bueno, vamos a escuchar cuál es el mayor atractivo de la doctrina de Anton LaVey, y digo mayor atractivo por el tema de que es la liberación sexual, ¿no? En ese momento, pues eran los años, bueno, 60. finales de los años 60, y había mucha represión en todo el mundo, y etcétera, etcétera y demás. En el caso de España, pues estaba todavía el régimen Pero franquista, empezaba a romperse, era la época de los empezaba a hippies, decaer, la claro, contracultura. sí, la contracultura, los Beatles, ¿no? Digamos que la música era buena, no como hoy. Entonces, vamos a escuchar un pequeño fragmento de Anton LaVey explicando en qué consistía la liberación sexual dentro de su Nadie se doctrina. preocupa por estas cosas, lo que demuestra que tenemos razón en cuanto a lo que significa la naturaleza humana. La libertad sexual es algo muy importante para nosotros. Es un requisito necesario para la Iglesia satánica. No es el más importante, pero sí es del todo vital. Creemos que todos deberíamos tener la libertad para recrearnos en toda clase de fetichismos o de las así llamadas aberraciones que queramos, siempre y cuando no hagamos daño a nadie que no desee o merezca ser castigado. Creo que deberíamos mencionar que no solo toleramos las desviaciones sexuales, sino que además las apoyamos porque dentro de algunos años se demostrará que todo el mundo está sexualmente desviado, ya sea un pervertido, un fetichista o algo parecido, y que aquel que no lo sea es la excepción en lugar de ser la regla. Y pensamos que... Nosotros somos normales. Nosotros somos normales. Creemos que se ha enfatizado demasiado la supuesta revolución sexual. Todo el mundo debería quitarse la ropa y pasárselo bien. Sí, es como si todo el mundo pensara que quitarse la ropa es ya de por sí revolucionario. O llenar tu sótano de cadenas. Y pensamos que esa no es la auténtica libertad sexual. Creemos que la libertad sexual es disfrutar de tus supuestos problemas sexuales. Podemos decirlo de esta manera. Una vez la gente se convierte en satanista, hay muy pocos que se resistan a ello. Sí, se sienten más liberados al aceptar sus desviaciones sexuales. Exacto. Es como si les hubiesen dado un cheque en blanco. Y no es que con otros grupos no lo hubiesen hecho, es solo que como individuo debes saber lo que deseas. Es algo que depende de ti. No estás obligado a hacer lo que no quieras hacer. No es obligatorio. Nadie te obligará a participar de algo que no quieras participar. Y si participas en ello, no te tratarán de una manera distinta. Al fin y al cabo, es tu elección. Al fin y al cabo, lo más importante es aceptar nuestra sexualidad. Y eso significa tolerar cualquier orientación sexual y actividad. Yo no hablaría de tolerancia. No tenemos que tolerar a nadie. Aceptamos a todo el mundo tal y como nos aceptamos a nosotros o a nuestro vecino. Pues en este aspecto la moral está de sobra. Nuestra actitud hacia el sexo es transparente. No abogamos por el amor libre. Esto es satanismo. Lo importante es aceptar, no tolerar, aceptar a la gente tal y como son. Y cuando piensas en lo que significa realmente el satanismo, verás que esa es en realidad la única forma que existe para nosotros. Es nuestro único mandamiento. Sí, exacto. No se trata de ser tolerante. Es el conocimiento y la aceptación de la gente tal y como son realmente. Es la realidad. El mundo real. A mí no me parece lógico. Creo que hay gente que solo quiere disfrutar de esta vida sin preocuparse por el más allá. Nosotros creemos en el ciclo de la vida. Nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos que hemos venido a la Tierra para ser tentados y que después de esta vida iremos al mundo de los espíritus, en el que se nos mandará a uno de los 3 reinos después de ser juzgados: cielo, infierno y purgatorio. Eso es lo que nosotros pensamos y creemos en lo que dice la Biblia. Creemos en la Biblia firme y severamente. Es nuestra creencia principal. Creemos que hay un Dios y que mandó a su Hijo Jesucristo al mundo y que Satán fue echado del cielo por su soberbia. Bueno, el chico que habla al final es un chico que es mormón dentro del documental de del templo, bueno, perdón, de la iglesia satánica de Anton LaVey, que lo pondré en la descripción más tarde para que lo puedan ver. Un documental que, por cierto, son llamativos los comentarios, ¿no? Por un lado, hay gente que es religiosa que critica el documental, ¿no? Por el tema de que habla del diablo. Luego están otros que dicen que es una iglesia muy aburrida, ¿no? Incluso no les gusta de que, por ejemplo, la chica que está dentro del altar
sea una señora de 50 años, a mí me parece eso bomba. La verdad, la señora muy bonita, pero bueno, al resto de gente, pues ya sabes cómo es con las señoras mayores, ¿no? No les gusta las señoras mayores y demás. Criticaban, ¿no? Y decían, no, pero ¿cómo puede ser que haya señoras mayores, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que ahorita esto lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero creo yo como que esta iglesia de Anton LaVey terminó siendo superada por otros movimientos y eso se debe a que la gente quiere cosas más extremas, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves este tema, ¿no? De la libertad sexual y demás, todo eso, que fue el mayor gancho en su tiempo de la doctrina de Anton LaVey. Y no es un problema, me parece perfecto. Eso estoy bastante de acuerdo. La diferencia es quizá el matiz que dice Anton LaVey de la tolerancia. Yo estoy a favor de tolerar, pero el Anton LaVey dice, no tenemos por qué tolerar, se trata de aceptar, no sé qué, que tampoco veo mucha diferencia entre eso y tolerar, pero bueno, no sé, a LaVey siempre le gustaba ir de no, es la moral es una mierda, no se trata de tolerar, porque yo no tengo que tolerar al gilipollas de mi vecino, yo lo que pasa es que acepto que la gente como es. Bueno, es uno de los matices que hace que la ideología de la iglesia de Satán me tienda a repeler un poco. Claro, sí, no hay... Sí, aquí había un comentario que decía, dicen de LaVey que hacía... Sí, dicen que LaVey hacía sacrificios en ese satanismo, aunque al final el satanismo es una vida sin pecado, ¿no? Bueno, él mismo lo aclara de que no se hacía sacrificios ni nada. Es más, incluso el famoso y horrible crimen de Charles Manson, estrictamente hablando, no tiene que ver con Anton LaVey, debido a que Manson y sus otros locos creían en un grupo que se llamaba la Iglesia, creo que se llamaba el Progreso. No. El proceso, no, es que lo del proceso también es otra leyenda. El proceso. Es que lo del proceso también es otra leyenda. El proceso. También es otra leyenda, el proceso. Sí, el proceso era un grupo contracultural de ideas, bueno, era un culto de los muchos que surgió en los años 60. Como el de Manson también. Y la ideología que ellos tenían es que hay que aceptar algo así como un equilibrio entre el bien y el mal, y entonces ellos rendían culto lo mismo a Jesús que a Satanás. A los dos. En ceremonias extrañas, LSD, y tenían una doctrina extraña, y se sabe que parece ser que los fundadores de este grupo en determinado momento fueron a la cárcel a visitar a Manson. Pero no hay nada más. No hay nada más, no hay una verdadera conexión entre, bueno, no se sabe muy bien a fondo la afinidad o conexión que pueda haber entre estos grupos. Pero no. Aquí dice. Se ha exagerado, se ha dicho que uno era la máscara del otro, no sé qué, no parece que eso no se ha sacado de contexto. No hay tanto como dice. Comprendo. Sí. Aquí esta persona comenta, en la Biblia satánica se habla de sacrificio según Javier Pérez Nieto. Me la tendría que volver a leer a ver si está eso, ¿no? Pero a ver, sí, no me la he leído, pero me suena que sí que hay algún mención a sacrificios. Pero hablaban de que, por ejemplo, todo tenía que ver con la cuestión de la liberación sexual, ¿no? No sacrificaban ni animales, ni nada por el estilo. Incluso en el propio documental decían eso. A ver, en la Biblia satánica parece ser que sí que hay alguna mención a sacrificios humanos desde un punto de vista simbólico. O sea, no está hablando de sacrificar personas, no está hablando de matar personas realmente. Pero, por ejemplo, hablaban de que... Sí. Pero, por ejemplo, hablaban de que cuando un hombre se corría, era una especie como de... como de sacrificio, algo así por el estilo, ¿no? Decían en el documental, y era como... que el semen tiene que ir a la procreación, y cada vez que te corres fuera, pues es que estás matando a un bebé. Esta clase de lenguaje simbólico lo usaba Aleister Crowley para cachondearse. Claro. Y el muy cachondo va y dice que yo mato a 500 niños al año, que era la cantidad de veces que se masturbaba. Y algún botarate le toma el literal y dice, mira, es que Crowley se ufanaba de matar a 500 niños al año.
No, hombre, no, que no ves que se está cachondeando el tío, que está haciendo la coña esa de que el semen, cuando lo derrama, significa que es como si mataras a un niño. Eso quiere decir que lo que hace 500 veces al año es masturbarse. Y la verdad, pocas me parecen, yo le supero. Sí, todos digamos que es eso, ¿no? Y es un mal lenguaje simbólico que otra cosa. Aquí sí estamos hablando literalmente simbólico. Ahorita más adelante vamos a hablar otra cosa del grupo chungo. Que dice el nombre ruso, antes tenías otro nombre menos complicado, creo recordar. Se lo digo a Claro, él. sí. Sí, que dice que para que... hacer misa negra hace falta ser sacerdote. Eso es en el ritual de la misa negra ortodoxa, tal y como se hacía en la Francia del siglo XVI. Si es que realmente se hacía, que no está claro. Pero que, como tú comprenderás, el satanismo no tiene una organización central. Lo más parecido que hay es la Iglesia de Satán. Y hay muchos satanistas que no se alinean con la Iglesia de Satán. O sea, y lo mismo que pasa con el cristianismo, tiene muchas ramas, por lo menos el cristianismo las tiene más organizadas. Tiene la Iglesia católica, tiene las diferentes iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas, pero incluso en ese caso, cada rama no reconoce la autoridad de las otras. Entonces, los protestantes, por ejemplo, no practican la misa católica, hacen una cosa mucho más simbólica, lo llaman a veces, los gitanos nuestros lo llaman el culto, que evidentemente comen la hostia y el vino, pero no creen, por ejemplo, en el dogma de la transustanciación y tal. Y entonces, pues decir que no, es que para hacer la misa negra hace falta ser sacerdote. Bueno, pero es que ellos inventan otra perfectamente y es la de ellos. Y además que la Iglesia de Satán no sé si hace misa negra como tal, tiene otros rituales, creo. Y bueno, aquí tenía un texto en donde escribió un poco cómo era la iglesia satánica, ¿no? Y fueron los inicios. La Biblia presentó el satanismo no como la práctica del mal o como la adoración de un anticristo real, sino como una especie de egoísmo ético. Según la Biblia, las religiones tradicionales eran fundamentalmente hipócritas, inhibían peligrosamente las tendencias físicas y las necesidades emocionales que eran vitales para la vida humana. Afirmó que su tipo de satanismo se inspiró en haber notado afirmó que su satanismo se inspiró en haber notado cuando era adolescente que los hombres que veían en la iglesia el domingo orando a Dios por la absolución eran los mismos que había visto en los espectáculos burlescos el sábado por la noche, ¿no? El satanismo de la Bey era de hecho ateo. La oposición entre Dios y Satanás representaba para él la lucha entre la hipocresía y la represión, por un lado, y la indulgencia y la liberación por el otro. La Bey tampoco era un nihilista. Instruyó a sus seguidores a obedecer la ley y enseña que la entrega al placer solo podía ser beneficiosa si no dañaba a los demás, ¿no? Y bueno, aquí también puse esta diapositiva. Aquí habías mencionado pues en el libro, ¿no? De que pues la Iglesia Católica pues tiene todo este tipo de aberraciones, ¿no? Desde esto que denuncia Pepe Rodríguez a otras cosas, ¿no? De que, por ejemplo, cuando decía él, es que yo veía a los religiosos en el burlesque y demás, todo eso, pues es la verdad, ¿no? ¿Cuántos religiosos hemos conocido de que dicen, ay, no, el tema de los homosexuales o los transexuales están mal y les gustan, ¿no? O que están en contra del porno y lo consumen, y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Todos como que esta gente trata, de vivir un mundo ideal en el que ellos lo proclaman, son apóstoles y apóstolas de eso, pero no pueden vivir en él, ¿no? O es como las mujeres que son, ¿cómo decirlo? En el pasado son modelos, pero ahora quieren redimir el camino, pero siguen siendo modelos, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, David, todo esto, ¿no? Esta hipocresía que tiene mucha gente religiosa. No esperarás que te diga que lo veo bien y que estoy a favor de que sean hipócritas. No sé. Ese es
mi mayor, ¿no? Digamos que problema con los religiosos, ¿no? Al final de cuentas. Aquí dice, Lavey parecía un filósofo. Sí, pero Dice, bueno, era un filósofo, pues, a ver, Lavey lo único que hacía era copiar un poco a Crowley, a Nietzsche y a Annie Rand, y poco más. sí, Y claro. se sabe que una buena parte de la Biblia satánica es un plagio de otro libro anterior. Un libro que se conoce como que su autor es desconocido, porque su autor tiene un seudónimo, aunque hay muchas teorías sobre su autor, sobre su identidad, pero bueno, no se sabe seguro. Es Ragnar Lothbrok, y escribió un panfleto en el siglo XIX que se titulaba Might is Right, algo así como la fuerza es el derecho o el poder es lo correcto. Era un texto en el que, bueno, era anticristiano, también antijudío y antimoral, y decía que la única moral tiene que ser la fuerza, la ley del más fuerte. Que de aquí es que aquí es cosa de imponer la voluntad, dado que tenía alguna. Este libro decía lo que mucha gente se cree que decía Nietzsche, pero que en realidad no decía Nietzsche, porque es que Nietzsche era muy críptico y es difícil saber de qué estaba hablando. Era entre que era tremendamente inteligente y entre que estaba como una cabra, entre las dos cosas, entenderle es difícil. Entenderle es difícil. Parece que está diciendo una cosa, pero a lo mejor está diciendo otra. Pero mucha gente ha entendido mal a Nietzsche y pensaban que Nietzsche decía que no hay que tener compasión y que solo los fuertes tienen derecho a sobrevivir. Nietzsche en realidad no decía eso. Parecía que lo decía, pero en realidad no decía eso si le prestabas atención. Pero este tipo, el del libro sí que decía esto, y lo decía de forma descarada y directa. Algunos pensaron que podría ser unas... Es tan exagerado el libro que algunos estudiosos consideran que podría ser una sátira, una especie de sátira de lo que decía Nietzsche. Sí, por eso, una especie de, ¿cómo decirlo? Ahí se me fue la palabra. Sarcasmo, ¿no? Llevado Sí, a la quinta potencia. sí, sí. Pero en Oye, cualquier caso, aquí abre el ruso, aquí abre un ruso un melón extraño. Dice, el porno tendría que ser ilegal, pero da mucho prefiero no dinero. tocar no toquemos ese melón hoy porque es muy, muy complicado y nos ¿No? llevaría muy lejos. Claro, sí, no. No, eso lo vamos a tocar en otro tema. Veo que hay interés en la gente en todo este tema, así que lo vamos a hablar. Aquí comentaba Sara de que dice, pues son de lo más normal. Nadie ha escuchado sobre los ecosexuales. Creo que los ecosexuales son los que se casan con árboles y con ¿qué más era? No sé si se casen también con piedras o con arroyos. Sí, sí, sí. El otro día precisamente veía en Twitter una noticia que se compartió bastante y me Sí. reía con los comentarios. Era una noticia de una mujer que decía que había iniciado una relación erótica con un árbol. Y había muchos comentarios del tipo, espero que esta relación dé sus frutos. Claro, mira, por ejemplo, las esposas de los jugadores de fútbol que son malos son ecosexuales porque están con un tronco, ¿no? Básicamente, con jugadores muy malos, ¿no? Entonces ahora sí que también esas mujeres son ecosexuales, ¿no? Pero bueno, ese tema, bueno, que toca el ruso, del tema de lo del porno, lo podemos tocar en otro programa. Aquí él comenta, pero Snitchny estaba así al final de sus años con sífilis. Bueno, sí, Lo al final estaba ya con disfuncionalidad, ya con discapacidad total, pero siempre estuvo eh, algo desequilibrado un poco. sí. Y espérame, David, voy a nada más terminar esta parte de Anton LaVey. Aquí hay una breve biografía de él. Nació como Howard Stanton LaVey el día 11 de abril de 1930 en Chicago, Illinois. El futuro satanista era un niño humilde criado por padres serios y trabajadores. Su padre era Michael Joseph LaVey, trabajaba en el sector inmobiliario y de autopartes, mientras que su madre era Gertrude Augusta Coulthard y era ama de casa. La pareja se mudó a San Francisco poco después del nacimiento de su hijo, ¿no? Si bien sus padres eran todo menos místicos, el interés de Anton LaVey por lo sobrenatural surgió a una edad temprana.
más tarde afirmó que su abuela era de Transilvania y le contó historias de demonios y vampiros. Ostras, otro de Transilvania, ¿no? Igual a Anton LaVey le corresponde, bueno, en este caso a su esposa y a sus hijos, la fortuna, ¿no? de, de Don Tristan Bathory, ¿no? Pero sino que gracioso, ¿no? Y aquí hay mira, en el documental, y pone Anton LaVey que tenía varias tinturas, ¿no? Y aquí hay una especie como de Slenderman, ¿no? Es curioso. Bueno, sí, es que, a ver, es normal porque la figura del Slenderman Mm, es relativamente con un poco de imaginación, o sea, básicamente es un señor con traje sin cara. O sea, un Sin señor con cara, sí. traje que no tiene rasgos en lo que debería tener, donde debería estar la cara. Es de suponer que esa misma imagen puede haberse concebido en otros contextos de otras personas, Sí. pero también es muy diferente porque, por ejemplo, no tiene los brazos alargados ni los tentáculos esos negros que le salen de la espalda ni nada de eso. Perdón, me estaba interrumpiendo aquí, ahora sí que es lo malo de producción que interrumpe en plenos programas. Pero sí tienes razón, ¿no? Ahora sí que es un arquetipo, ¿no? El de Slenderman que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, ahora vamos al significado del Baphomet. Eh, Eh, aquí, eh, sí, antes de traer eso, volviendo a lo que decíamos antes, eh, claro, es que no sé si lo que querías era hablar sobre por qué me resulta a mí antipática la doctrina de la Iglesia de tienes Satán. razón, se me había ido. Es que con tantos estímulos se me había ido. ¿Por qué te resultaba antipática la doctrina de Anton LaVey, ¿no? Porque hablaban dentro de la doctrina de que no era obligatorio ser bueno, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí. A ver, es antipática, pero les tengo que dar la razón. O sea, a ver, Ujú, ellos lo que dicen es que ser bueno es una opción personal, no una obligación. Quiere decir, ujú, tenemos las obligaciones mínimas para convivir en sociedad que más o menos las conocemos todos. No matar, no robar, no hacer el salvaje y todas esas cosas. Una vez has hecho el mínimo, ya no estás obligado a más. Es decir, puedes, por ejemplo, ser amable con los demás, pero eso ya no es una obligación. Tu obligación es no hacer trastadas, no ir por la vida en plan salvaje. Pero ujú, una vez has cumplido esa obligación, ya el resto depende de ti. No es obligatorio ser más bueno de lo que te exige el vivir en sociedad. Y precisamente por eso, porque no es una obligación, esto lo digo yo, no lo dice el AVE, precisamente porque no es una obligación, es porque es tan hermoso y porque tiene tanto mérito, porque claro, no tienes por qué hacerlo. Entonces ellos leen la letra pequeña de este contrato y dicen, vale, pero yo no tengo por qué hacerlo si no quiero. Yo no tengo por qué perdonar a quien me ha hecho daño, no tengo por qué esforzarme en entender a quien me ha hecho daño, no tengo por qué ayudar a nadie a cambio de nada, no tengo por qué tratar bien a todo el mundo. Y, y es una cosa que, o sea, yo estoy a favor de un altruismo gratuito, de ser amable con los demás, pero es lo que ellos dicen, tienen razón. Y resulta para mí un mm, poco doloroso y desde luego claro, antipático. Ellos reclaman pues derecho a la venganza, derecho, por ejemplo, yo soy más bien de recomendar el perdón, pero lo que pasa es que entiendo que también ha hecho mucho daño a lo largo de la historia el imponer el hecho de que tenemos que perdonar necesariamente, de que tenemos que perdonar obligatoriamente. mm, Y hay gente que a lo mejor no puede perdonar porque se le ha hecho mucho daño. Y el perdón no se ha de imponer, el perdón se ha de incentivar. Una de las formas de incentivar el perdón es a través de la, de la comprensión. Algunas veces algún amigo mío me ha dicho que soy demasiado comprensivo, pero ujú, es que cuando eres comprensivo, cuando más comprensivo eres, más comprendes a los demás y sabes y entiendes por qué la gente hace lo que hace. Cuando alguien te hace una puñalada trapera,
si eres comprensivo, entiendes por qué lo ha hecho. Y si entiendes por qué lo ha hecho, en consecuencia, sufres menos. Y si sufres menos, pues entonces mi lógica personal es que no se puede ser demasiado comprensivo. Ser comprensivo es una especie de ventaja adaptativa. Cuanto más comprensivo eres, mejor. Porque te dolerá menos. Te dolerá menos porque entiendes más a la gente, entiendes que entonces será más fácil perdonar. Pero bueno, Anton LaVey dice, no perdones a nadie, ¿no? Y en realidad tiene derecho a decirlo, pero me fastidia porque yo quiero incentivar el perdón, quiero invitar a la gente a que sea comprensiva y que perdonen, pero no tienen por qué hacerlo. Entonces, por eso me resulta un poco antipático y también debido a esta antipatía natural que siento a este grupo en concreto, más que nada a Anton LaVey, a otros satanistas aún, pero también les reprocho alguna cosa. Pero bueno, debido a esta antipatía, me da rabia cuando tienen razón sobre cuando no se les tolera. Y por eso quiero incentivar el que se les tolere. Porque así su discurso de nos persiguen porque decimos la verdad, claro, queda un poco más en entredicho. En mi mundo de fantasía, ningún cura católico, ningún pastor, ninguna autoridad religiosa le prestaría la menor atención al ave. Es lo que debería ocurrir. No le prestarían atención a la iglesia. ¿Que queréis poner un templo? Pues poned un templo, poned lo que queráis. Nos la suda. Vosotros a lo vuestro. Eso es lo que tendría lo que a mí me gustaría que fuera. Por desgracia no lo es, porque es que al final, precisamente, grupos como la Iglesia satánica no dejan de ser una reacción a muchos siglos de opresión de cristianismo fanático. Ese es el tema, esa es la respuesta. Y fíjense que si digo cristianismo fanático, estoy reconociendo que hay un cristianismo que no es fanático. Si tengo que especificar cristianismo fanático, es porque hay un cristianismo que no es fanático, pero por desgracia, el cristianismo que no es fanático no suele notarse tanto. No suele notarse porque es más silencioso. Es lo que decía yo antes de Andy Warhol siendo católico y todo eso. Es más silencioso. Se nota más el otro, el chillón, el gritón, el tío que va a cargarse el monumento de los 10 mandamientos, el otro que... Ese es el que se nota más. Claro, Pues es el que ha estado tipo dominando. de los Nintendo. Sí. Claro. Exacto, Josué Irión. Exacto. Un hombre El señor en de los cierta Nintendo. forma, a su manera admirable, porque yo me he reído lo que no está escrito con Josué Irión. O Alexander Bachman, ¿no? Que Alexander Bachman decía que él conocía a un señor que era satanista y que se había convertido en vampiro, ¿no? Y que incluso hasta había desarrollado los dientes y que mordía a la gente y demás y todo eso. Entonces se redimió, dejó de ser vampiro y ahora es predicador religioso, ¿no? O sea, te cuentan las historias fantásticas que dices tú, como ficción. ¿Cómo dices que se llama este señor? ¿Cómo dices que se llama este señor? Alexander Bachman. Bueno, es que hay otro que se llama David Schnowbellen, no, William Schnowbellen, perdón, que yo le sigo desde hace años, que dice exactamente lo mismo. Mira, pues ahí Dave Bachman está sacando las historias. Seguramente son amigos, ¿eh? Seguramente son amigos. O igual son amigos, sí. Otro día hablaremos de William Schnowbellen, que este hombre es entrañable. Me gusta la idea. Entonces, ahora sí que haciendo esa anotación, ¿no? Sobre qué era lo que te llamaba la atención de la doctrina de LaVey. A mí en lo particular, lo único que sí debería matizarse un montón es el tema de la libertad sexual, ¿no? Porque en el video que escuchamos hace minutos decía, ¿no? De que había parafilias que no estaban mal y que desviaciones sexuales de todo eso. Yo considero que, a ver, si yo estoy con, por ejemplo, mi pareja y queremos hacer una cuestión sadomasoquista y demás, todo eso, si los dos estamos de acuerdo y somos adultos y demás, todo eso, es totalmente legítimo y normal, ¿no? Porque se tiene que ver como una parafilia, ¿no? O, por ejemplo, el tema de que si me gustan las gordas así y demás, no debería ser visto como parafilia, ¿no? O el que me gusten las mujeres
de 40, 50 o 60 años tampoco debería ser visto como una parafilia, ¿no? Creo yo que debería ser, bueno, no sé si la norma de esta situación, pero no sé, ¿no? Ahora sí que como que hay mucha Este hipocresía, es ¿no? uno de los Porque puntos, atrás, o sea, este es uno de los puntos de los que no me decido del todo a dar el paso a un cristianismo militante como tal, mm, porque creo que hay que ser coherente. Y seamos coherentes. A ver, ser cristiano no significa necesariamente ser un reprimido sexual, pero sí es cierto que para el cristianismo la sexualidad es un cierto, o sea, una cierta visión de la sexualidad es importante. Las, claro, un cristiano puede ser tolerante, en el sentido de que tolere que otras personas elijan otra forma de sexualidad, pero la sexualidad del cristiano está ligada necesariamente al amor y, y, por ejemplo, no, el cristianismo en principio no apoya demasiado la sexualidad lúdica para divertirse. mm. Pero volvemos a lo mismo. Es que eso es lo que cuentan ellos en el discurso, ¿no? De, ay, nos basamos en el amor y más y todo eso. Y hay un montón de católicos, Sí, cristianos en esto, ¿no? Que sí, son sí, 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 pero swingers. también hay muchos Sí, que lo cumplen, hay muchos que cumplen, o sea, que sí, cumplen ese es por lo cierto. menos, Sí, que cumplen la base, esto es claro. la base que es que realmente tienen esa mentalidad de que es que realmente no solamente se enamoran de una persona y son capaces de tener sexo solo con esa persona y ni tienen interés en nada más. Y son muy Realmente poquitas esas personas, ¿verdad? existe, ese perfil Sí, existe. que existe, sí, pero muchas veces los religiosos no son como que el estandarte para presumir de eso. Ya, Sí, ya, o pero sea, es que digo, he conocido a tanta gente religiosa que digo, cada rato diciendo, ay, yo soy muy cristiano, ¿no? Y sale con su crucecita y esto, eso, es como, no, o sea, ¿por qué jugar a ese cosplay, no? O sea, creo yo que hay que aceptar nuestra naturaleza humana bueno, ser sinceros y sinceras y no tratar de, pues eso, ¿no? Presentarse casi casi como un ser de luz, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Martín Aparicio, ¿no? Que fue la persona que desencadenó mi enfado y mi enojo en contra de todos estos líderes de sectas y demás de todo eso. Decía que cuando, o sea, hablaba, por ejemplo, del tema de la solidaridad, ¿no? De que tú tienes que hacerlo porque es algo correcto y no tienes que pavonearte, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero lo que hacía él era pavonearse. O sea, ponía su cara en los DVDs, ponía su cara en absolutamente todo, ¿no? O sea, lo principal era él, ¿no? Entonces eso me parece a mí contradictorio, ¿no? Primero, por un lado, dice que no hay que ponerse con la solidaridad, pero bueno, es lo primero que hace. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que la gente no predique un mundo en el que no puede vivir, sino que acepte su naturaleza humana ya, pero es simplemente que y ya. sí, luego, Sí. Bueno, comenta la última parte y ya vamos con el bajo. Sí. eh, que a ver, que lo más abierto sexualmente que puede ser un cristiano es aquello de sexo con amor. Eso es lo más Mm, abierto. Hay un espectro de. Pero es que si vas, o sea, un cristiano que diga. Bueno, también hay cristianos que dicen que follar no es pecado, también es verdad. Pero ya. es que yo estoy preocupado por el tema de la coherencia, porque a fin de cuentas tampoco es muy serio hacerte cristiano o del tipo que sea y luego hacerte un traje a medida cogiendo lo que a ti te conviene de la doctrina. O sea, la Ujú, doctrina no tiene, puede que no tengas que seguir la rajatabla, puede que no tengas que seguir todos los dogmas, pero más o menos lo esencial. Y no sé, eh, eh, o sea, mm,
es un tema complicado, los llevaría... Es un tema complicado. Sí, bueno, para mí, sé que soy muy fuerte con los religiosos y demás, y asumo a que me lancen piedras virtuales y demás, todo eso. Yo creo que si diera una conferencia presencial, las piedras virtuales se convertirían en piedras físicas. Es que pero... tú estás diciendo que el cristianismo debería decir que podemos follar libremente. Creo yo que deberían dar ese paso de que sean más liberales los católicos y los cristianos. Es que incluso, bueno, en los evangelios Yo te gnósticos, pregunto, ¿no es suficiente con que se limiten a no señalar a quien decida hacerlo? bueno, Pero sí. que luego ellos decidan en su vida de hacer un determinado tipo de sexualidad concreta. Es que el problema aquí es de que cuando ellos mismos se autocastigan al no tener una sexualidad abierta, pues empiezan a aparecer las aberraciones debido a esas limitaciones. Y creo yo que los curas o las monjas y demás, pues, oye, si se quieren casar entre ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, un cura con una monja y demás, todo eso, Sí. pues adelante, ¿no? Es que digo, es un instinto natural del ser humano, y es como las personas estas que son veganas, ¿no? Bueno, ahora me voy a Pero por ejemplo, llevar posiblemente, no lo sé, esto habría que reflexionarlo bien, pero posiblemente sea claro. Ciencia ficción pensar en un cristiano promocionando sexualidad abiertamente promiscua, basada en lo lúdico solamente. Claro. O sea, a lo mejor un cristiano puede... Hay sexólogos cristianos y no son puretas, ¿no? O sea, esa idea de que la Iglesia dice que el sexo es solo para tener hijos, esa idea es incorrecta. Es cierto que la Iglesia no es precisamente el colmo del progresismo y de la apertura sexual. Exige en principio, oficialmente, exige estar casado, pero tampoco exige que sea solo para tener hijos, porque, a ver, si un hombre se queda viudo y llega a los 60 y tantos años y conoce a otra señora que de su misma edad y se enamora y se quieren casar, la Iglesia no va a poner ningún impedimento a ello. Digo que si se quieren casar por la Iglesia, me refiero. Claro, no van a decir nada. No. Entonces eso demuestra que no... Claro, es que algunos curas en concreto van más lejos, porque es que cuando decimos que el cura oficial dice que el sexo es solo para tener hijos, no, ese no es el cura oficial. El cura oficial dice que para tener sexo deberías estar casado. Eso es lo que dice, esa es la postura oficial. Pero luego los que dicen que no es necesario se apartan del oficial. Pero los que dicen que es solo para tener hijos, que no debe haber ninguna satisfacción y que no solamente se debe hacer para tener hijos, esos también se están apartando de lo oficial. Porque la doctrina oficial de la Iglesia no dice eso. Pues ahora sí que es un tema muy interesante. Ahora sí que este debate lo quiero rescatar y no sé si estoy de acuerdo en dialogarlo con Daniela, porque, por ejemplo, bueno, a Daniela le envió un abrazo y un saludo. Ella y yo ahorita nos estamos, digamos, que rayando un poco con un cura que combate sectas y demás, pero a la vez habla sobre los exorcismos. Entonces, algunas personas nos han dicho a mí y a ella que estamos un poco exagerando, de que pues al final en el fondo sí está haciendo el cura cosas buenas porque está ayudando a gente que está saliendo de las sectas, ¿no? Entre esas personas, por ejemplo, una chica que se llama Patricia, que sale en ese documental de la secta esta de los gnósticos, ¿no? En Perú y demás, todo eso. Entonces, digamos que sí, ¿no? Yo me pongo mucho a pensar en eso de las contradicciones, ¿no? A mí me rayan mucho, la verdad, porque pues no sé si el religioso, ¿no? Sea consciente de eso, ¿no? Que supongo que sí, ¿no? Sabrá que existe todo ese tipo de diferencias, ¿no? Quiero decirle a Oswald Spengler que bienvenido. Dice, acabemos con la iglesia directamente.